nuevo agradezco la invitación. Siempre es grato estar acompañado en una mesa por los amigos, pero es más grato cuando este amigo es Genei Beltrán, un escritor que conocí hace una buena cantidad de años. Y que no me canso de mencionar la anécdota porque me parece bastante alentadora a la hora de medir el pulso en la vocación de los jóvenes. A mí me tocó conocer a Genei Beltrán cuando era colaborador del diario de Sinaloa, teniendo alrededor de 14, 15 años de edad, cuando empezaba a, pues no sé si llamar divagaciones críticas en torno a lo que se iba gestando en el Culiacán de esos años, pero también a lo que se iba gestando en los escenarios de la cultura sinaloense. Hizo también crítica cultural a su manera, a la manera balbuciente que puede ser la crítica cultural hecha por un joven que se empieza a abrir paso en el mundo, pero siempre con un brillo, con un resplandor y con una palabra fresca, digna de atender en los diarios sinaloenses, en los diarios locales. Con el paso de los años creo que Genei ha ido creciendo como como persona, como escritor, como crítico, como editor, como promotor de la literatura. Y creo que esta novela principalmente es una digamos un canto hacia esa necesidad de hincarle el diente o clavar el sable en las entrañas de la realidad mexicana. Escribí estos apuntes sobre el texto de Genei. ¿De qué manera salvaguardar el presente mexicano? Ese territorio donde laten el cinismo del poder, la fiesta permanente del crimen, el pueblo ejerciendo su derecho histórico a la dejadez o a la ilusión colectiva encarnada en caudillos, políticos mendaces o mandatarios de catálogo. ¿No ha sido la literatura reciente mexicana el mejor bastión para que esa realidad se disuelva en las posibilidades de un lenguaje transgresivo? Un lenguaje que busque sus asideros discursivos en los registros cotidianos, un lenguaje que dimensione la sonoridad de sus propias búsquedas, imposible narrar el presente con elegancia, con una dimensión clásica de la escritura, con una lírica cuyo andamiaje sea la abstracción vacía. Se trata, como pide Imre Kertész, de registrar los últimos estertores. Hacia finales del sexenio pasado, bajo una gestión generosa del poeta Jorge Esquinca, salió a la luz el libro colectivo País de Fuego y Sangre, una colección de poemas cuyo tema central era la patria diezmada. Muchas gracias a Jesús Ramón por sus comentarios. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Celebro la realización de esta 13ª Feria del Libro en esta época tan difícil de nuestra sociedad. Es enormemente importante que este tipo de esfuerzos se mantengan, se fortalezcan, lleguen a más personas. Parece que estamos en una situación de emergencia y el tono pesadillesco que tienen las noticias en los periódicos, en la televisión, cada día hacen que un libro como Cualquier cadáver realmente se haya quedado corto. Cualquier cadáver cuenta la historia del secuestro de un niño de 7 años y el posterior asesinato. El libro se publicó en mayo
Y como ustedes saben, desde el 16 de septiembre parece que empieza una nueva época en este país a partir de la tragedia de Ayotzinapa. Y ahí no es un año, son 43 jóvenes. Mejor uso esto. Se escucha mejor así. Bueno, sí, tengo la impresión de que entonces la novela se quedó corta, a pesar de que varias personas me han dicho que es una novela muy pesimista, como lo comenta Jesús Ramón, tiene un final trágico. Sé que es muy común que el tema de la violencia esté en la literatura mexicana desde hace rato. Ese es un riesgo muy grande para cualquier escritor que se plantee a enfrentarse a este tema, porque parece que ya está sobresaturado, no solo que las librerías, la oferta editorial parece estar urgida de tramas violentas, sino que mucho de lo que se realiza en realidad tiene un cariz oportunista, tiene una intención muy frívola, muy mercantilista, porque evidentemente el tema de la violencia se puede prestar para un tratamiento amarillista. Uno de los principales problemas que identificaría yo es el glamour que se puede identificar, que se puede encontrar en la figura del delincuente. Allá por el año 1888 estaba escribiendo Ignacio Manuel Altamirano una novela, El Zarco, que es sobre una banda de ladrones del Valle de Morelos, y una de las cosas que él muestra muy fehacientemente en esta novela es una suerte de advertencia a lo fácil que resulta ver al bandido como un ente legendario, envidiable, como alguien que por rodearse de dinero, de poder, de mujeres, encarna un ideal social. Cuando ocurre eso, lo que pasa es que se pierde de vista el otro horizonte de la violencia, que es no el de los verdugos, sino el horizonte de las víctimas. Y la literatura de la víctima en México no es muy grande. Uno de los grandes escritores mexicanos, José Revueltas, tiene un catálogo de las grandes víctimas de la historia mexicana, de la historia del siglo XX, de las luchas obreras, campesinas. Muchos de sus personajes son ladrones, asesinos, prostitutas, activistas políticos perseguidos, encarcelados, los derrotados de la historia, los perdedores de la sociedad, por decirlo de una manera grotesca. Y es en esa línea en la que yo, sin nada de humildad por lo visto, me vinculo. ¿De qué manera recuperar la historia de las víctimas? ¿De qué forma quitarle el glamour y el aspecto envidiable o legendario a la figura del criminal? Y utilizar la literatura para un desafío, que es el poner frente a los lectores la historia de aquellas personas que sufren directa o oblicuamente la violencia. Y Cualquier cadáver es la historia de una víctima que sin embargo no es un santo. Uno de los problemas en los cuales se puede meter uno es que de una visión absolutamente edulcorada, positiva, bien pensante de lo que es una persona que sufre la violencia. Y el protagonista de esta novela, que ve cómo su hijo secuestrado y asesinado, pues no es un personaje ejemplar, es un personaje con muchos defectos y que dentro de sí también trae una gran violencia. Y ese era otro de los aspectos que me parecía importante abordar en una novela de este tipo. De qué manera la violencia se nos mete en el alma, se nos mete en la cabeza, nos trastorna el comportamiento, la forma en la cual nos relacionamos con las personas que están más cerca de nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las que convivimos naturalmente todos los días. Porque la violencia no termina en el momento en el que se descarga, en el que termina una balacera en una calle o cuando llegan a recoger a los cadáveres. El tema de la violencia no queda ahí, sino que tiene secuelas invisibles, usualmente incuantificables, en el ánimo de las personas que sobreviven, ya sea la víctima de un secuestro al obtener su libertad o los familiares de una persona que ha sido asesinada. Definitivamente no vuelven a ser los mismos, es absolutamente natural. Fisiológicamente son los mismos, pueden llevar
la misma rutina después de ese hecho. Sin embargo, la forma en la cual ven la realidad, la forma en la cual procesan la realidad y hablan con los demás, definitivamente se alteraron. Una de las principales consecuencias es que la víctima se siente culpable. Ustedes ven cómo ahora con el tema de Ayotzinapa hay voces poco sensibles que dicen que pues en última instancia la culpa es de los padres de los estudiantes normalistas, pues no los enseñaron a respetar a la autoridad, no los enseñaron a no meterse en broncas, a no andar de revoltosos, etcétera, como si eso fuera motivo suficiente para que te asesinen, calcinen tus restos. Y es natural que quienes sobreviven a una violencia en su familia, sobre todo si es el caso de hijos que sufren un secuestro o que son asesinados, es muy común que los padres se sientan culpables. Evidentemente ellos no tienen una culpa en un sentido legal o jurídico, pero psicológicamente se sienten en falta, como si hubieran tenido la obligación de contar con superpoderes que protegieran el crecimiento de sus hijos. Y ese era uno de los rasgos que, como fui escribiendo la novela, fui identificando que tenía este personaje. Que Marvy durante un buen tiempo no fue un personaje de ficción para mí, fue alguien real, nació por supuesto, pero alguien con una gran catadura, con una gran fuerza, la forma en la cual yo pensaba la novela. Y ese es uno de los aspectos que más paraliza a las víctimas, que más les dificulta su exigencia de justicia, que más los coloca en un lugar de sospecha. Y esto ocurre porque en México, lamentablemente, aunque sé que no es exclusivo de México, pero lamentablemente en México el poder no sabe qué hacer con las consecuencias de la violencia. No sabe cómo encontrar a los culpables, no sabe cómo procesarlos, en primer término porque nunca lo ha hecho, porque no ha tenido el interés, porque no ha tenido la necesidad política de hacerlo, porque el poder se consigue no dando justicia, sino dando defensas. Y por otro lado está la cuestión de que la sociedad no cuenta con esos espacios en los cuales las víctimas elaboren el duelo, es decir, que lo expresen, que logren sacarlo y superarlo para poder recuperar una existencia no tan dominada por el dolor.